Vamos a ver algo muy importante en el aprendizaje de cualquier lenguaje de programación y son las sentencias de control o sentencias de control de flujo. Como su nombre lo indica, pues son sentencias que nos van a permitir controlar cómo se comportan nuestros programas, nos van a permitir comprobar condiciones, iterar sobre datos o realizar ciertas acciones mientras se cumplan ciertas condiciones. Para eso entonces tenemos que entender un poco más el concepto de booleanos que se explicó al final del último capítulo. Entonces, cualquier condición que yo haga a través de operadores lógicos, ¿cuáles son los operadores lógicos? Puede ser mayor que, menor que, diferente o igual, me van a retornar siempre un valor booleano. Por ejemplo, si yo digo 4 mayor a 5, me va a retornar que es false, que es un valor booleano. Eso lo va a tomar mi sentencia y lo va a comprobar, y en caso de que se compruebe como verdadero va a ejecutar cierta cosa, en caso de que se considere falso no se va a ejecutar. Vamos a verlo en la práctica con, por ejemplo, if. Vamos a guardar este archivo como un .py. Vamos a guardarlo como sentencias.py y vamos a utilizar if. Entonces voy a decir if 4 mayor a 5, o mejor, hagámoslo más explícito, 5 mayor a 4, dos puntos, imprima por pantalla que 5 es mayor a 4. Si yo ejecuto esto en mi terminal, me va a... falta una comilla. Me va a decir en efecto que 5 es mayor que 4. Se está ejecutando lo que yo tengo dentro del if. Entonces, cuando llega aquí, el if resulta que opera sobre esto y esto retorna true. Si lo ponemos aquí en la terminal, simplemente 5 mayor a 4 me va a retornar true. Al retornar true, entra a ejecutar las condiciones que están dentro de ese if. Pero en caso de que esto devuelva false, no me va a ejecutar esas sentencias que yo tengo dentro de mi if. Entonces, si yo digo if 4 mayor a 5, imprima que 4 es mayor a 5, no lo va a imprimir porque la condición se está comprobando como falsa, por lo tanto este bloque o todo lo que esté dentro del if no se va a ejecutar. Tenemos entonces una sentencia de control que es else, que me permite ejecutar algo en caso de que lo que se esté evaluando con if retorne false. Entonces aquí diríamos, por ejemplo, que 4 no es mayor a 5, y aquí lo correcto sería 4 es mayor a 5. Entonces, va a llegar a nuestro if, va a comprobar que que esto es falso, porque 4 nunca es mayor a 5, y va a ejecutar lo que esté dentro de nuestro else. Entonces, llevémoslo por acá. Vamos a ejecutar esto mismo. Y además vamos a ponerle un else, que nos va a decir... Bueno, aquí quedó mal, lo correcto es con 4 es mayor a 5, mejor hagámoslo desde el archivo, lo guardamos, nos vamos a nuestra terminal y vamos a ejecutar el archivo script como tal. Me está diciendo que 4 no es mayor que 5 porque en efecto esto se considera como falso y ejecuta el bloque de sentencias en else, que es lo que se ejecutaría pues en caso de que no retorne true. Si yo aquí tengo que 5 es mayor a 4, por tanto 5 es mayor a 4, else jamás se va a ejecutar, no va a llegar a ejecutarse, sino que se va a ejecutar la sentencia que yo tenga dentro de mi if y ya va a ignorar lo que esté dentro de else y va a seguir con la ejecución del programa. Listo. Así funciona if y else. También podemos comprobar sentencias con el if, que me permite, en vez de hacer una concatenación bastante fea de if como se hacían en lenguajes como C, me permite operar de una forma más fácil y comprobar múltiples condiciones de una forma más sencilla. Vamos a declarar dos variables, a igual a 5, b
igual a 5 y vamos a decir if A es mayor a B, imprímame que 5 es mayor a 5. Estamos trabajando con los valores de cada variable. Le voy a decir el if A igual a B, entonces imprima que son iguales. Y un else que me estaría comprobando, por ejemplo, que ninguno es mayor o que no son iguales, entonces no sé qué hacer. Por ejemplo, simplemente para ilustrar. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que se va a ejecutar el bloque que está dentro de if. Va a llegar a if, de que está dentro del if. Va a llegar a if, comprueba que esto es falso porque 5 no es mayor a 5. Y llega al if, comprueba la condición, se da cuenta que es true, ejecuta este código adentro y va a ignorar else y va a continuar con la ejecución del programa. Entonces, así funcionan estas sentencias if, el if y else. Son muy importantes en cualquier programa va a utilizar sentencias de control de flujo para tomar decisiones. También tenemos cosas como for que me va a permitir iterar sobre datos. Entonces vamos a declarar nuestra típica lista puertos TCP. Vamos a decir que es se compone de 21, 22, 23 y 80. Y vamos a venir acá y con for vamos a hacer que se recorran cada uno de esos datos y se ejecute algo con ellos. Y puede ser print escaneando el puerto, ponemos una coma y metemos el puerto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Veámoslo en ejecución. Me ejecuta cierta sentencia para cada uno de los datos que se encuentren en la agrupación de datos que yo estoy iterando o en la estructura de datos que yo estoy iterando. En este caso, for va a operar de la siguiente forma. Va a llegar a puertos TCP y va a decir, ¿hay datos? Sí, sí hay datos. Entonces, agarre el primer dato, asígnelo a la variable x y ejecute estas sentencias y por supuesto x en este momento vale 21. Una vez que ejecutó esto, va a volver a esta parte de arriba y va a preguntar si en puertos TCP hay más datos. En caso de que hayan más datos, va a seguir ejecutando esta sentencia, pero con el nuevo dato asignado a x, que sería 22, y así sucesivamente con todos los datos. Lo mismo podemos hacer con listas, por ejemplo, o también podríamos hacerlo con un diccionario, especificando dos variables, x, y, diciendo diccionario, y pues declarando un diccionario. Vamos a verlo en práctica para que no es muy común hacer este tipo de iteraciones porque generalmente se trabajan con listas. Sin embargo, en algunas ocasiones pues se da. Vamos a declarar simplemente dos pares clave valor, escaneando el servicio X por el puerto Y. En teoría esta es la too many totals unpack. Vamos a ver, hay un pequeño error y nuestro error era el siguiente. Resulta que aquí simplemente estamos iterando sobre un objeto diccionario y Python no lo entiende como una agrupación de datos crudos, sino que para que lo haga tenemos que pasarle o llamar a un método de ese objeto llamado items. Items entonces me va a devolver tanto los pares, que de valor, tanto el key como el value. Si yo aquí por ejemplo llamo al diccionario TCP que lo declaré y le digo items, me va a devolver todo en una lista. Y si le digo por ejemplo keys, me va a devolver solo las keys, solo las claves. Y si le digo values, me va a devolver pues los valores solamente. Es muy buena práctica utilizar la función dir para ver los métodos que puede tener un objeto, y además la función help también es muy interesante, nos brinda una completa documentación sobre el objeto en cuestión. Entonces ponemos el ítems y ya con esto nuestro diccionario va a iterar tanto las keys como los values. Entonces escaneando el servicio SSH por el puerto 22 y el telnet por el puerto 23. Por supuesto,
esto es netamente teórico, no estamos haciendo un escaneo de puertos real, pero en su momento vamos a llegar a hacer uno. Y por última sentencia de control de flujo está el while, que me va a permitir ejecutar ciertas condiciones, ciertas sentencias mientras una condición se cumpla. Por ejemplo, puedo decir print hola, mientras que uno, vamos a explicarlo con el ejemplo en práctica, y esto va a generar un loop infinito. ¿Por qué? Porque resulta que uno se entiende como true en binario, entonces aquí estamos diciéndole explícitamente que la condición ya se ha comprobado como true, por lo que siempre me va a estar ejecutando lo que está aquí adentro. Pero si yo, por ejemplo, declaro una variable x y le digo que es 1 y le voy a decir que me lo ejecute hasta que x sea menor a 10, sí. También tenemos, por ejemplo, menor o igual, sí, son matemáticas, operadores lógicos matemáticos, o menor igual, mayor igual, y aquí vamos a decir print el valor de x, y aquí vamos a decir que x es igual a x más 1. Entonces x va a empezar en 1, va a ir aumentando de valores hasta 9, y cuando llegue aquí a 9 se va a dar cuenta que cuando llega a 9, en este momento va a volver acá, va a valer 10, y 10 no es menor de 10, entonces ya no se cumple la condición y no se continúa pues ejecutando las sentencias dentro de while. Esas son las sentencias de control de flujo. Vamos a ver algo también muy importante, que son las funciones. ¿Cómo define una función? Con la palabra reservada def, por ejemplo sumar, le paso dos valores, mejor escanear para hacerlo un poco más práctico. Recibo un puerto, recibo un host por ejemplo y un puerto, y esto lógicamente no es un escaneo real, como les dije en su momento va a llegar, pero aquí vamos a simular una lógica. Vamos a decir simplemente print escaneando el host, dos puntos, host, que es la variable que recibimos, y aquí por el puerto, dos puntos, que es el valor que recibimos. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Por ejemplo, podemos pedirle al usuario que nos dé un host o una IP, por ejemplo, no importa el nombre de las variables que sea diferente, ya lo vamos a ver, que me dé un route input que me diga la IP que quiere escanear. Esto lo vamos a asegurar, vamos a asegurarnos de que es un string con la función string. También vamos a tener un port que va a ser un integer que se recibe con input y que va a ser port, y con estos dos valores vamos a llamar a la función escanear. Vamos a decirle IP, vamos a decirle port y ya está. Vamos a verlo en ejecución. IP 127.0.0.1, puerto 21, y me va a imprimir lo que tiene la función. ¿Qué me permite hacer una función? Me permite ahorrarme muchísimo código, porque si yo recibo tal vez 500 IPs, pues simplemente voy a llamar a la función, iterando por ejemplo en la lista de IPs que tengo, y se va a ejecutar toda esa lógica para cada una de las IPs, que es por supuesto más lógico que escanear las 500 IPs con código manualmente. Eh, Algo importante, no tienen que ser, no tienen que tener el mismo nombre las funciones que recibe y las funciones que se envían. Como vemos, es totalmente funcional y pues el nombre no tiene que ser igual. Por supuesto, la cantidad de parámetros sí, aunque podemos especificar cosas como parámetros de más, y eso se va a guardar en una lista y se van a guardar en una tupla a la que podremos acceder por si nos están mandando parámetros de más. En sí, así funcionan las funciones. Y vamos a ver, por último, algo que se llama módulos y paquetes. Un módulo es cualquier archivo Python y un paquete es una carpeta que contiene archivos Python. Entonces, aquí voy a crearme un nuevo folder en mi escritorio. Lo voy a llamar paquete, aunque si tengo Ok, aquí tengo una carpeta que me puede ilustrar lo que les quiero comentar. Vamos a utilizar Django para, para ilustrar. Espero que lo tenga instalado.
Ok, entonces vamos a crear un proyecto. Recuerden que en exploiter.co en este curso tenemos al final un módulo bonus de Python, de Django, por si quieren aprender a desarrollar para la web. Vamos a decirle foo, y esto me crea un directorio llamado foo. Si hago un dir, encuentro que hay un paquete Python, o hay un archivo Python, pero esto todavía no es un paquete. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Voy a crearme una aplicación dentro de mi proyecto. Voy a decir hola, y esa carpeta que se acaba de crear, hola, sí es un paquete Python. ¿Por qué? Porque tiene un archivo llamado init.py, que lo que hace es indicar que esta carpeta se va a comportar como un paquete, perdón, un paquete Python. Y estos archivos vendrían a llamarse módulos, puesto que están incluidos dentro de un paquete. Es muy fácil llamar a un módulo. Por ejemplo, hay un módulo por defecto en la biblioteca de Python que se llama os, y simplemente lo llamaríamos así. También podemos decir from paquete import módulo, y vamos a importar los módulos que estén, o cierto módulo que esté dentro de cierto paquete. Recuerden que para crear un paquete, para que una carpeta se comporte como paquete Python, tiene que tener el archivo init.py. Es un archivo totalmente vacío y simplemente indica que eso se va a comportar pues como un paquete.